Todo ok. Vale. Perfecto. Bueno, pues si os parece, vamos a un poco las que van a ser la semana y vamos a situarnos con respecto al Forex. Veamos cómo se espera que se comporten las diferentes monedas. Si os parece, vamos a empezar por el calendario económico. ¿Mm? Como veis, eh, el día de hoy no deja de ser un típico lunes, sin mucha noticia más allá de algo del canadiense. Sabéis que están en marcha los G7, las siete mayores economías del mundo a nivel político. Y bueno, la reunión, si echamos un vistazo, vamos a poner el calendario, si os parece el calendario más que nada. Ya, aquí lo tenéis. Como veis, quitando un poco las noticias de Asia, tenemos el miércoles, ¿m? Aparte del speech del gobernador del Banco Central o de la Reserva del RBA, vamos, que afecta al dólar australiano, que tiene como influencia, tenemos eh, el, la revisión de los tipos de interés del New Zealand. Si recordáis, ya veníamos un poco eh, encima o atentos a esta noticia. Bueno, antes de nada, se espera un 3,50. Aún no la a darle un poco más de bombo a lo que son las encuestas, es decir, porque si detallamos un poco, digamos, es decir, mantener los tipos de interés, digamos que no nos dan un detalle de dónde sacan exactamente este dato. Si el 70 o el 80% piensan esto, si es un 51% el que está a favor de esto, de todas maneras aún queda un día más, pero el dato que tenemos ahora mismo es que la mayoría de los analistas consultados esperan que se mantenga la tasa de interés. Si recordáis, el New Zealand estaba en la parte que se esperaba que más a la parte más neutral, ¿no? Que se espera que se mantengan y últimamente, sobre todo debido a la competencia del Aussie, sabéis que tienen mercados más o menos similares, por decir de alguna manera, tienen China, que es materias primas y demás. Me dicen que el audio se entrecorta. A ver. Creo que tengo todo ok. Déjame echar un vistazo. Sí, tengo todo ok. Vale, si seguimos con estos problemas, esperemos que nos respeten, pero de ok. No se las bobinas, a ver si nos respeta un poquito. Estaba con el tema del New Zealand eh, y en el gap que hay con el tema del Aussie. Son dos monedas hermanas, o, por calificarlas hablando así un poco más general, ¿no? Y las dos son pagadoras, o sea, las dos si las compramos desde otra moneda, desde un euro, desde un dólar, recibimos un diferencial, una tasa overnight,
básicamente por el diferencial de tipos, más en spot y en otras digamos, técnicas y demás, lo que se llama carry trade, ¿no? Te financias con una moneda barata. El gap está primero, las dos economías no están todo lo potentes que se esperaba. Ya desde mediados del año pasado, finales del año pasado, ya se concretó el tema. O sea, los datos no son buenos en las dos. Es verdad que en el Aussie son un poco peores que en el New Zealand, pero en el New Zealand también son malos. Bien, tenemos la pista de que ya lo hizo varias veces. Creo que lo comenté en un webinario hace la última, si no recuerdo mal, fue en noviembre del 2014. Digamos, el Banco Central vendió su propia moneda en el mercado para devaluarla, ¿no? Pequeñitas ráfagas, y eso se suele comprobar en un poco salvando así el alto precio que tiene su moneda. En todos los statements, desde hace al menos 6 meses, el Banco Central de New Zealand, el Banco de la Reserva, ¿no? Siempre aparece la frase que el New Zealand está sobrevalorado, sobre todo con respecto al dólar. ¿Ok? Yo os digo que no tengo el detalle, o al menos por lo que he podido indagar, aún no se han publicado. Estaré un poco atento esta noche a ver cuál es este dato, ¿no? Porque puede ser, digamos, tenemos la inflación aún sigue en visión positiva, como decirlo, en perspectiva, digamos, la perspectiva que se tiene de la política económica es el segundo detrás del dólar en subir los tipos de interés, lo que produciría una apreciación fuerte de la libra. ¿De acuerdo? Ese sería más o menos el resultado. Y luego tenemos, digamos, datos un poco de transición, ¿ok? Y básicamente, otra vez tenemos canadiense y un calendario. Podemos, digamos, centrar nuestro análisis. Ok. Analicemos entonces los escenarios, ¿no? ¿Qué está haciendo el mercado hasta hoy? ¿Ok? Si echamos un vistazo a los Forex Index, vale, echamos un vistazo a una semana. Vemos efectivamente, fijaros en el índice del New Zealand, que es el kiwi, es la línea esta marrón, ¿ok? Vemos que es junto ahora mismo con el dólar, quizá, bueno, quizá no, es la razón por la que New Zealand dólar que hemos tenido el viernes de la entrada, pero por ejemplo si lo comparamos con el euro New Zealand, veis una apreciación fuerte del euro New Zealand. Ojo con el euro, ya lo hemos comentado varias veces, pero quizá en vez de mirarlos solo una semana, si le abrimos un poquito más a 4 o 5 semanas, un poquito más de un mes, ¿no? Veremos un poquito la perspectiva del New Zealand. Fijaros en el New Zealand, la línea marrón. Está ya devaluada.
Ok, si echamos un vistazo, los tipos no se han movido, los datos han sido malos, vienen siendo malos durante meses, ¿de acuerdo? Tenemos aquí la moneda más débil, incluso más débil que el yen. Y entonces nos encontramos en el siguiente dilema, ¿no? Dos opciones, que baje tipos de interés, ¿okay? Lo cual depreciaría la moneda, pero no sabemos exactamente cuánto, ¿de acuerdo? Porque está ya depreciada. Y la segunda opción sería que mantenga los tipos de interés, con lo cual se puede esperar una cierta apreciación de la moneda, ¿vale? Manteniendo los tipos de interés, hay que estar atento también al Statesman para ver si tendríamos ahí un periodo, digamos, que pueden ocurrir varias cosas o no, o si pinta un escenario muy pesimista, que digamos acelera las opciones de tener una rebaja de tipos en la siguiente reunión. ¿Ok? Por lo tanto, la opción, digamos, más clara aquí sería la de mantener tipos. Es, según el consenso de los analistas, y sería la más clara de analizar. Se buscaría una cierta apreciación del New Zealand. ¿Ok? Os digo, estas, digamos, de las resultas de las encuestas a los hay que estudiar un poco la diferencia y, digamos, cuál es la visión global, ¿no? Fijaros en esta pantalla que tenemos aquí delante. Bien, tenemos la libra. La libra, una vez pasado el periodo, la consulta electoral, ¿de acuerdo? Se ha mantenido ahí, como veis, lleva 2 o 3 semanas fijaros más o menos ahí, digamos que está a la espera. Será una moneda bonita de analizar cuando empiecen a llegar acercarse, ¿no? La manera o la reunión del Banco Central, ¿ok? Del Banco Central de Inglaterra, está en una posición muy buena para poder analizarla. Acabamos de tenerlo hace poco, no sé si nos dará antes del verano. Me da la sensación un poco, incluso con la Reserva Federal Americana, de que están posponiendo un poco las cosas para después del verano, ¿no? Como veis, los datos del dólar han venido siendo flojitos durante, ya llevamos cerca de 2 meses, aunque el último dato de empleo ha sido bueno. Se espera que los siguientes datos sigan buenos. Y digamos, ahí hay dos perspectivas, ¿no? Vamos a unas pequeñas encuestas, ¿no? De septiembre, ¿no? Septiembre ya prácticamente está descartado antes del verano, ¿no? Y septiembre sería una buena fecha para una subida de tipos. Y efectivamente, una subida de tipos en el dólar, después de todo lo que llevamos apreciando, pues habría que empezar a tener cuidado con el euro, ¿de acuerdo? O sea, con el euro dólar. Después, tenemos el euro. El euro lo comentamos ya varias veces. Ya sé que
la volatilidad ahora mismo está muy complicada, ¿no? Si echamos un vistazo a los cruces con el euro, fijaros, euro dólar. Euro dólar con un agotamiento, una depreciación y una vuelta, ¿de acuerdo? Un inicio de una vuelta. Tenemos, por ejemplo, el cruce con el Aussie con una estructura muy similar. Una vuelta con una, digamos, todos hacen un techo y una estructura similar con una descorrelación. Tenemos el New Zealand, o sea, Euro New Zealand, con una estructura similar, una vuelta un poquito más floja de momento, y tenemos el canadiense también con una estructura muy similar. Fijaros. Fijaros. Pues tienen un comportamiento muy similar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando todas las estructuras con el euro tienen un comportamiento muy similar, quiere decir que el euro está dominando. Si dominara la moneda subsidiaria del euro, las estructuras se parecerían menos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no hay razón para vender el euro. No estoy diciendo comprarlo, pero digamos que de momento no hay razón para venderlo. Esto ya lo hemos visto hace varias semanas que tenemos ahí. Incluso comentamos un día una fuga de información privilegiada, ¿no? Que en una reunión con inversores algún PM del Banco Central o algún gobernador del Banco Central europeo había filtrado que se iba a acelerar el programa, lo que ha provocado, digamos, una devaluación durante unos días del euro, pero quitado eso, no hay quizá mucha razón. El tema de Grecia, que siempre está sobrevalorando ahí, o sea, sobrevolando ahí, lo empezaremos a analizar mañana, que nos meteremos con lo que es la llamada teoría de juegos, ¿no? Y yo os recomendaría no hacer mucho caso de los cantos de sirena que se comentan por ahí, de que una salida de Grecia, lo podéis leer con la palabra Grexit, la salida de Greek Exit, la salida de Grecia del euro, que es perfectamente controlable, que no supondría un gran inconveniente, etcétera, etcétera, etcétera. No es verdad eso. No es verdad. Un análisis un poco más detallado de una salida, no solo de Grecia, sino de algún miembro, por pequeño que sea, de la eurozona, no estamos hablando de un comportamiento lineal. Los que dicen eso no saben de qué hablan. ¿Ok? No, digamos, son manifestaciones políticas, simplemente. Nadie sabe cómo pueden reaccionar los mercados ante una ruptura. Sí, efectivamente, hay precedentes, no desde luego con la fortaleza de una eurozona, pero hay precedentes de otros países que han abandonado algún tipo de unión monetaria, más que algún, digamos, tan potente como la eurozona no, pero sí hay precedentes en el pasado. A los países les ha ido bien en general, a los que la han abandonado, pero las situaciones actuales son bastante diferentes. Digamos que esas manifestaciones, interpretándolas dentro del rol del
de la negociación que se está llevando a cabo ya desde febrero, digamos, alertan aún más del miedo. ¿Ok? Desde el punto de vista de la eurozona, es mucho más, digamos, los inconvenientes de dejar Grecia salir de la eurozona que consolidarla. ¿De acuerdo? Números. Está imprimiendo 60.000 millones al mes el Banco Central Europeo, que son 300.000, que es, digamos, la deuda que tiene Grecia ahora mismo. 3, 4 meses, 5 meses. No es una cuestión de dinero. ¿Ok? El peligro no es... vamos a ver, desde mi punto de vista, Europa tiene perdida los acreedores tienen perdida la batalla prácticamente desde el principio, ¿no? Ahora están intentando, pues, conseguir ver hasta dónde llegan, ¿no? Pero digamos que la guerra ya estaba perdida, ¿no? Ahora se está intentando, digamos, negociar de alguna manera, ¿no? Las declaraciones de la primera economía, Obama, está en contra de que Grecia deje el euro. ¿Okay? Sé que hay mucho ruido en Fortaleza. El peligro no es Grecia. El peligro es, sabéis que el dinero, en general, la moneda, se basa en la confianza y en la credibilidad. Todo lo que pierda confianza es malo para una moneda. ¿Okay? Abre una vía realmente peligrosa. Si un país no, digamos, no puede funcionar de esta manera, pues siempre tiene una salida, ¿no? Y Portugal, Irlanda, algunos otros países igual se lo piensan. Y entonces ese sí ya sería, se trabaja con futuros, ¿no? Se trabaja con perspectivas. Los bonos son a largo plazo, 5, 10, 15, 20, 30 años, ¿no? Las perspectivas de que el euro no funcione, en realidad, ya digamos, esta discusión ya se tuvo cuando las famosas palabras de Draghi, ¿no? Que iba a hacer todo lo posible por preservar el euro. ¿Okay? Y en la preservación del euro incluye que Grecia no salga de la eurozona. ¿De acuerdo? Otra cosa es que haga un default, no pague determinadas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es, digamos, otro problema, un problema, digamos, más político, más de renegociación, ¿no? Lo que es una salida del país, de la eurozona, es algo que prácticamente tienen perdida en Europa los que la quieren echar. Es más, fijaros si es importante mantener la estructura de la eurozona actual, que el Reino Unido, y no tiene la misma moneda, ¿okay? La idea de salir de la eurozona, en las reuniones del G7 también ya dejó claro la primera economía del mundo que quiere continuar, que quiere que continúe el Reino Unido en la eurozona, y eso que no tiene la misma moneda, pero tiene todo, digamos,
forma parte en todo lo demás, parte de la eurozona, contribuye al PIB, balanzas comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros si es importante mantener esa estructura, que incluso dentro de la política nacional del Reino Unido, el Partido Conservador, los Tories, están dispuestos a, digamos, expulsar de sus filas quien no acepte digamos, la premisa de pedir el voto para quedarse dentro de la eurozona. Estamos hablando de un país que hace un referéndum para preguntarle a la gente, que hace un referéndum para otra cosa, es decir, que preguntan a la gente, ¿no? Y ellos mismos, si hacéis un poquito de memoria, son quizá de los más antieuropeos que hay dentro de la estructura actual, ¿no? Y sopesan bien los beneficios que hay en la eurozona. O sea, es una negociación con mucho ruido, ¿no? Pero básicamente las premisas están bastante claras, ¿no? Por supuesto que en Grecia sería un desastre. Al principio, luego levantaría, etcétera, etcétera, etcétera. Los demás países que salieron de algún tipo de unión monetaria, pero bueno. Pero para Europa sería peor la salida que no digamos, la permanencia, ¿no? Y es un poco ahí las perspectivas que hay, ¿no? De todas maneras, como veis, es una batalla bastante abierta y, en general, el resultado, yo creo que prácticamente todo el mundo lo sabe. Dónde va a acabar, ¿no? Y es una cuestión ahora mismo de carroñeros, ¿no? Exactamente hasta el último no sé qué, negociar, tal, ¿no? Digamos que son las últimas postrimerías de la batalla. Está prácticamente a punto de acabar. Queda básicamente un mes. A lo largo de este mes todos sabían que las líneas, se han cometido bastantes por parte de Grecia, sobre todo, se han cometido bastantes fallos dentro de lo que podría ser una teoría de juegos ideal, ¿no? Una teoría bastante, digamos, ortodoxa. ¿De acuerdo? Analizaremos todos los errores que ha cometido Grecia en la negociación. Europa prácticamente solo podía hacer eso, apretar, 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 a ver hasta dónde llega, ¿no? Es, digamos, la estrategia un poco que le queda, no le queda otra más, ¿no? Al no contemplar una ruptura de la eurozona, no hay razón con estas mismas estructuras para vender euro. ¿De acuerdo? No estoy hablando de comprarlo, pero no hay razón para venderlo. Y eso que todos tenemos en la cabeza, la paridad, y debajo de la paridad, y Goldman Sachs, y JP Morgan, y muchísimos bancos de inversión nos lo han metido en la cabeza. Nos lo llevan metiendo en la cabeza desde hace 6 meses. Y es un poco quizá la parte de razón de aquí. ¿Ok? Claro, ahora mismo tenemos una posición con el dólar, si miramos el dólar con el New Zealand. Creo que lo tengo aquí.
Ahí lo tenemos. Tenemos una posición relativamente complicada, porque estamos en un entorno en que el dólar no es la moneda más fuerte. ¿Mm? Sí, ha cogido determinada apreciación la semana pasada, algún dato bueno y demás. Digamos que se está un poco enfriando las perspectivas que teníamos más. Por lo tanto, quizá sería bastante razonable buscar, digamos, alguna opción con el New Zealand, ¿no? Analizar un poco de dónde sale el dato, ese del 3,5, ¿m? Y buscar una operación con el dólar. Si no tenemos un dólar, si se confirma el mantenimiento de tipos, tenemos un statement no malo, ya no digo bueno, tenemos un statement razonablemente optimista o, digamos, normal. Podríamos buscar una apreciación del New Zealand contra un dólar no fuerte, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Si se siguen enfriando las perspectivas. La opción también con el euro no es mala del todo, aunque comprar euro quizá solo así no sería una opción, digamos, muy clara, ¿no? Una compra de un euro New Zealand contra una venta quizá de un Eurocat, buscar un Aussie, a ver si buscamos por aquí algún Aussie Cat, tampoco, quizá no sería mala opción de todo. La libra. El Aussie New Zealand lo tenemos en stand-by. Sí, no estaría mal. Tendríamos que ver cómo resuelve esto antes del miércoles. Podríamos hacerlo con los euros. ¿Eh? Un euro Aussie Eurocat. Tampoco sería bueno. Tampoco sería malo de todo. ¿Eh? O con el New Zealand. Un Aussie con el New Zealand que lo tenemos en stand-by también. Fijaros, si hacemos esto con el euro Aussie y euro New Zealand. Tenemos digamos, entre las dos que se debilitan, el Aussie y el New Zealand, digamos, tenemos un New Zealand mucho más debilitado que el Aussie. Por lo tanto, el Aussie y New Zealand, como veis, se ha apreciado, si echáis un vistazo, se lleva apreciando bastante tiempo. Ha hecho una parada, digamos, razonable en ese tiempo, y ahora está en una situación que no estaría mal, buscando un mantenimiento de tipos, una buena venta. De todas maneras, ya os digo que hay que a ver si conseguimos algún dato más con respecto al New Zealand. Hay muy poca, yo no he encontrado apenas información sobre de dónde sacan ese dato. Quizá una sorpresa, una bajada de tipos, y entonces sí, ya nos llevaría el euro New Zealand, ya nos lo llevaría bastante potente para arriba. Un New Zealand dólar ya nos llevaría una depreciación bastante importante, digamos. Tenemos la bajada de tipos es quizá una situación un poco más compleja de analizar que el mantenimiento. ¿Vale? El mantenimiento prácticamente lleva una apreciación del New Zealand. New Zealand dólar, una apreciación, ¿no? Digamos en ese momento. Bueno, veo que el tema del euro, en concreto la negociación con Grecia, pues ha tenido como 10 o 15 comentarios que ahora en unos minutitos, si os parece, vamos a
a discutirlo un poco más o a contrastar opiniones. Dice John que liberarnos de un acreedor no nos beneficia, que aporta Grecia a Europa y 1.500 millones, ¿de dónde va a sacarlos? Sí, si echamos un poco digamos, el discurso, ¿no? Efectivamente, Grecia debe un dinero a los demás. Bueno, en realidad lo debía la banca, la deuda de la banca se han hecho cargo, digamos, los gobiernos europeos junto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, principalmente el 80%, quizá 70 y pico de los vencimientos los tiene, digamos, los países de la Unión Europea. Es verdad que el Fondo Monetario es el que está teniendo los primeros vencimientos. Sabéis que el Fondo Monetario no es tan flexible como puede ser los países de la eurozona, y es quizá con el actor que más problemas está teniendo a la hora de negociar, ¿no? Ya que los últimos vencimientos, y estos puestos también, pues se los está realizando al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sabéis que los dos anteriores pagos los ha hecho a tiempo. Este último pago, antes de que llegara el vencimiento, se lo ha perdido. Bueno, ya el anterior pago. Sabéis que en el Fondo Monetario Internacional los países tienen dos cuentas. Tienen una cuenta en la cual aportan las cuotas en función de un porcentaje, ¿sí? Y luego, digamos, una cuenta de la reserva. Luego, aparte, tienen otra, digamos, bolsa de monedas y demás. Ya la gran parte del último vencimiento la pagó con los fondos que tenía digamos, en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Por otra parte, también tiene aproximadamente unos 10.000 millones de ayudas no dispuestas a la banca, que podría solucionar el pago, digamos, hasta casi agosto, estirando un poquito más, pero ya sería prácticamente los últimos cartuchos que tiene para seguir pagando. Y básicamente estamos en una situación ahora mismo en que Europa prácticamente ha sacado todo lo que podría sacar, ¿no? Déficit primario lo ha conseguido establecer alrededor de un 1,5, lejos del 2, 3 que pedía en un principio. Temas fiscales no había desacuerdo, y el tema estaba en los fondos de pensiones y el tema del IVA. Y es un poco ahí, digamos, las recuperaciones. No es acerca de crecimiento económico ni de recuperación, sino es acerca de recuperar el máximo dinero, porque la reestructuración que se ha hecho, primero se ha pasado de privada a pública, pero no se ha reestructurado. Normalmente, las reestructuraciones, primero, en la teoría de juegos, las reestructuraciones que tienen éxito son las que se hacen en condiciones en las cuales el país puede afrontar un periodo de tiempo con su propia financiación. Es decir, es muy importante la situación en la que tú negocias una reestructuración. Grecia realmente no negoció la reestructuración, sino que las demás se lo renegociaron por él e hicieron la quita después de la reestructuración. Por lo tanto, quedó con más de... Sabéis que el final de las reestructuraciones es quedar con menos deuda.
¿no? Quedar con un porcentaje, alargarla en el tiempo, etcétera, 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 pero quedar con menos deuda, ¿no? Pues en el caso de Grecia es el contrario. Aproximadamente con un veintitantos por ciento más de deuda después de la quita y después de la reestructuración de la que tenía antes. Ese fue un error grandísimo, ¿no? Que tratan ahora de llevar un poco para atrás, ¿no? Pero la verdad es que la reestructuración está hecha, ¿no? Y es un poco acerca de recuperar el máximo dinero posible, ¿no? Más o menos ya sabéis que bueno, pues que no es sostenible, ¿no? Este tipo de vencimientos, a menos que los mismos a los que se le debe el dinero sigan dejándole dinero para autopagarse, ¿no? Sería un poco la filosofía que hay dentro del Eurogrupo, ¿no? Seguir financiando, autopagando, dejando los intereses un poco a costa de un déficit primario. No, recuperar el máximo posible. Sabe que todo no se va a recuperar, el máximo posible. Tenemos una estrategia de dilatación, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, han ganado, digamos, ya hicieron campaña en contra de los que están gobernando ahora mismo y efectivamente puede suponerle un inconveniente para Europa, que digamos, para los acreedores, ¿no? Que no se, no se hagan las cosas, ¿no? Como ellos dicen. ¿Okay? Independientemente de que sean mal o sabéis que muchas veces no es acerca de si funciona o no funciona, es acerca de cuánto. Y es un poco ahí lo analizaremos con más puntos, ¿no? El mercado financiero de Europa está en Londres, ¿no es así? No especialmente de Europa. La plaza más importante dentro de Europa es Londres. Luego tenemos Frankfurt, ¿eh? Luego también tenemos en Suiza. Lo que sí es verdad es que la Defense, la zona, digamos, financiera de París, se ha trasladado a las afueras de Londres. Vale, se ha quedado aquí. Londres es la plaza donde se negocia gran parte del Forex, donde se negocia el petróleo y las commodities, incluso los diamantes se han dejado de negociar en Holanda, gran parte de ellos. Y digamos que sí es donde está el dinero, básicamente, ¿no? Tiene unas condiciones, digamos que si situamos a los países en el mundo, no, yo qué sé, pues Grecia tiene los yogures y el aceite de oliva. Bueno, pues Reino Unido tiene el dinero. Alemania tiene los camiones, las neveras y los coches, simplificando, ¿no? Estoy haciendo una caricatura. Rusia tiene la industria pesada, espacial, tal, y Reino Unido tiene el dinero. El negocio de Reino Unido es acerca del dinero. Entonces sí, como mercado financiero, sí, efectivamente, se podría decir aquí. Y con respecto, claro, si se abren dos frentes a la vez, o sea, si tenemos Grecia, con unas, quien diga que va a ser un desastre o que no va a pasar nada, se equivoca, porque es prácticamente imposible de analizar. Estamos en un quantitative easing ya. Queda algo más, ¿no?, que hacer, pero es complicado. Y el otro frente de Reino Unido también es complicado. Imaginaros, ok, hay una salida. Los griegos dicen que efectivamente que son tal, hacen un referéndum y sale que se salen del euro. Es una opción prácticamente imposible. Si pensáis en geopolítica, Grecia entró en la Unión Europea no por una cuestión económica, sino por una acción geopolítica. Digamos que es la parte que conecta Rusia, China, que separa un poco Europa. Culturalmente es el corazón de Europa.
la cultura griega y la cultura, digamos, es donde está el origen. Y eso, desde luego, Estados Unidos, en la situación en la que está, no lo va a permitir. Como si tiene que dejarle los dólares a Estados Unidos. Y luego ya arreglará con el Eurogrupo. Prácticamente tendría que ser... ya sé que hay una teoría del accidente, ¿no? Que no es una cosa de querer, sino que con estas idas y venidas, pues bueno, se ha despistado algo y tal. Una cosa es un impago y otra cosa es fuera de la eurozona. Son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, venta ahora mismo de euros no es, digamos, no está razonable, ¿no? Dice John, efectivamente, que la deuda pública de Grecia en 2014 fue de 300 y pico mil millones, ha disminuido 2039, 319.000. Bueno, básicamente está en ciento no sé cuántos por ciento del PIB. Creo no, es la más alta en porcentaje, ¿de acuerdo? Ese no sería un poco el problema, ¿no? El problema sería un poco que no está funcionando, que las cosas no están funcionando después de, no sé, 5, 6, 7 años, ¿no? Que no siguen prácticamente en recesión, tal, es decir, que no tienen acceso al quantitative easing ahora mismo. No están beneficiándose del quantitative easing. Digamos que están ya quizá un poco apartados, ¿no? Como medida. Se están financiando mediante un mecanismo que es un mecanismo prácticamente de urgencia. ¿De acuerdo? O sea, es complicado. Es complicado. Es complicado. Un país normalmente vive de su gente. El país vive de su gente. Vive, a menos que tenga una hegemonía, ¿no? Vive prácticamente de su gente, ¿no? De España, por ejemplo, vive del turismo, prácticamente, en un gran porcentaje, o sea, de sus recursos naturales, podríamos decir, ¿no? Y Grecia tiene una importante situación geopolítica, importante de negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que tenemos son diferentes, diferentes tamaños, diferentes economías, ¿no? Dice John que si tenemos 35 grandes empresas. Bueno, os voy a contar una cosa. Aquí bueno, yo prácticamente no sé nada de balances de empresas, o saber normales, ¿no? Pero una cosa que nos gusta aquí, la City y las empresas españolas, es la dependencia que tienen con lo público. O sea, son empresas, digamos, muy dependientes de la deuda, ¿ok? Aparte de otros tipos de parámetros, ¿no? Sé que estos últimos años ha cambiado, pero digamos que es un poco quizás estén más valoradas dentro que fuera, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Pero es básicamente lo que hay. Bueno, no me enrollo más con esto. Básicamente, digamos, la noticia, no sé si se ha cortado, la noticia importante en esta semana la moneda es el New Zealand. No tenemos mucho ahora mismo para darle vueltas al New Zealand, pero básicamente atentos a eso y desconfiar de el ruido de que no pasa nada con el tema del euro si sale y demás. Digamos que son opiniones no fundadas, ¿no? Tendría que todo el mundo
Yo creo que todo el mundo lo sabe, pero nadie dice nada. Es un poco la situación en la que estamos, ¿no? Todo el mundo sabe que efectivamente no puede salir del euro por X y por Y, y se está un poco ahí a ver a lo que se saca, ¿no? Digamos, las negociaciones de carroñeros que podríamos llamar ese tema. Y nada más, mañana empezaremos un ciclo de teoría de juegos, empezaremos por el principio. Hemos comentado 4 cositas ahí de teoría, pero bueno, veremos, eh, haremos un ciclo bastante bonito y veremos cómo podemos aplicarlo en este tipo de situaciones y los equilibrios de Pareto, o las opciones, digamos, el equilibrio de Nash. Veremos un poquito cómo funciona, cómo se piensa, ¿no? ¿Cuál es la opción para maximizar tu ganancia? ¿Cuál es la opción para, digamos, obtener en cooperativos, en no cooperativos, quién tiene la hegemonía? Los puntos clave, por lo menos unas coordenadas para permitirnos razonar el problema sin dejarnos influenciar por cantos de sirena. Digamos que es un poco así el objetivo que persigo con el siguiente ciclo, ¿no? Dar las coordenadas más o menos básicas para poder analizar un problema desde la perspectiva de la teoría de juegos. Muy bien, nada más por hoy. Gracias a todos y que tengáis buena semana. Los que podáis, nos vemos mañana. Un saludo.